prácticos de control de constitucionalidad y de convencionalidad a través de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Imagino que con otros profesores han venido viendo cómo se ha ejercido el control de constitucionalidad y de convencionalidad por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, vamos a hacer un pequeño repaso en ese sentido. Y así vamos a empezar diciendo, ¿no?, que este control de constitucionalidad, hoy también de convencionalidad, es una de las notas características de la jurisdicción electoral en México. Pocos países cuentan con esta posibilidad de tener una jurisdicción electoral, más aún una jurisdicción electoral que ejerza estas funciones, y precisamente el poder ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad es lo que ha permitido que el tribunal desarrolle, ¿no?, una faceta garantista y una faceta protectora de los derechos político-electorales y derechos conexos. En México se viene de una tradición en la que todo lo político, todo lo electoral se controlaba a través de órganos políticos, ¿no? Ustedes recordarán que pues los colegios electorales aparecen en el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, y que previo a ello lo que existían eran juntas electorales para las elecciones de las cámaras, principalmente de la Cámara de los Diputados, pero que también estas juntas electorales elegían a compromisarios a fin de participar en la elección presidencial, que era una elección indirecta. Todo lo relacionado con las reclamaciones de las elecciones las resolvían precisamente estas juntas, pero les digo que en el Acta Constitutiva y de Reforma, que no fue una constitución, sino que fue pues el medio a partir del cual se pasaba de un Estado centralista que duró muy poco tiempo en México al Estado federal de la Constitución de 1824, se introducen los colegios electorales en un primer momento para efecto de computar las votaciones de diputados, senadores, presidente de la República, computar, no de validar, y ya en la Constitución Federal de 1857 estos colegios electorales no solamente van a computar, sino que también van a certificar la elección de las cámaras, de los miembros de las cámaras, y también iban a hacer el escrutinio de la elección presidencial y de la elección de los ministros de la Corte, que en un momento en México fueron elegidos a través del voto, ¿no? Muchas veces se dilucida sobre qué sería mejor en cuanto a la elección de los magistrados constitucionales, magistrados, magistradas, ministros o ministras constitucionales, si la elección a través de órganos políticos o una elección directa a través del pueblo soberano. No obstante, esta práctica ya existió en México durante un periodo histórico, y pues si los resultados hubieran sido tan favorables, no se hubiese pasado otro tipo de elección, ¿no? Entonces, la elección de los ministros de la Suprema Corte también se hacía a través del voto popular, y esto se certificaba por los colegios electorales. Esto evidentemente nos habla de un control político en donde los mismos electos computaban y calificaban su propia elección, ¿no?, lo cual cimentaba la base para los resultados que vivió México durante casi todo el siglo pasado, ¿no?, de un partido hegemónico, en tanto en cuanto pues quien se encargaba de validar la elección era un órgano político. Pero no solamente eso, sino que además quien organizaba las elecciones, quien vigilaba el curso de los procesos electorales, era otro órgano, podríamos decir órgano no autónomo, sino un órgano adscrito a la Secretaría de Gobernación. Y en este caso, pues nosotros sabemos que durante el siglo pasado existieron, además de los colegios electorales, pues comisiones en primer lugar, una Comisión Federal de Vigilancia Electoral, y posteriormente
una comisión federal electoral que organizaba y vigilaba los procesos electorales federales y que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, lo cual nos decía que no era un órgano autónomo, ¿no? Ahora, aunado a esto, encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía reconocida la facultad de investigar en algún momento, ¿no?, la posible vulneración del derecho al voto, siempre y cuando otros órganos del Estado llevaran esa reclamación ante su autoridad, pero nunca se llevó a cabo ninguna investigación. Esto hasta mediados del siglo pasado, en donde esta competencia de la Suprema Corte pasó a ser una competencia de la Procuraduría General de la Nación. Es una competencia más que todo de investigación, no tanto una competencia jurisdiccional de la Suprema Corte. Como les decía, esta Comisión Federal de Vigilancia posteriormente recibe la denominación de Comisión Federal Electoral, que sigue adscrita a la Secretaría de Gobernación. Este fue más o menos, ¿no?, el panorama a grandes rasgos que vive México desde finales del siglo XIX y durante el siglo pasado, en donde todo lo electoral se llevaba a cabo a través de un control eminentemente político. Sabemos que esto fue cambiando principalmente, ¿no?, en la última década del siglo pasado. No obstante, de manera previa se fueron dando algunos pasos para ir abriendo, ¿no?, un poco el proceso democrático en el país. Precisamente esos pasos previos a esa democratización en México, a esa apertura, a esa transición democrática, tuvo sus bases en procesos electorales controvertidos, ¿no? Nosotros sabemos que a raíz del proceso electoral de 1976 y con el objeto de legitimar a un gobierno que había surgido de un proceso electoral en el que solo hubo un candidato, se llevó a cabo una reforma política a través de esta Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que permite abrir un poco la transición de un partido hegemónico a un sistema pluripartidista. Esta ley fue una ley sumamente importante porque a partir de ella, entre otras cuestiones, se le otorgó el registro a más de una organización política que había operado en la clandestinidad, pero también a partir de la LOPE se abrieron tiempos en radio y televisión a distintas fuerzas políticas y se aumentó el número de diputados de representación proporcional, que en ese momento, si ustedes recuerdan, se denominaban diputados de partidos. Los diputados de partidos no se introducen a partir de la LOPE, sino que ya existían previamente a partir de una reforma de 1963, en donde se había, valga la redundancia, reformado el artículo 54 de la Constitución para introducir a los diputados de partido con la finalidad de fomentar la participación de las fuerzas políticas minoritarias, ¿no? Y se establecía desde 1963 que los partidos políticos que hubieran obtenido un determinado porcentaje de votación, que si no mal recuerdo era del 2.5%, pues iban a tener acceso a 5 diputados de partidos y luego se iba a ir sumando un diputado por cada medio punto adicional, ¿no?, de votación, hasta un tope de representación de 20 diputados, tanto de los diputados por partido como los de mayoría relativa. Entonces estos ya existían previamente, pero en el 77 se aumentan a 100, ¿no? Hoy sabemos que son 200 diputados de representación proporcional, que es precisamente una vía que permite aumentar la participación política dentro de la Cámara, ¿no? Precisamente esta fórmula de representación proporcional, estas fórmulas lo que permiten es eso, ¿no? Aumentar la participación de los partidos minoritarios. Entonces, esta reforma fue sumamente trascendental en el país. Además de esto, podríamos sumar el hecho de que ustedes recordarán que en la misma se introdujo también la posibilidad
de llevar un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las decisiones que hubiesen tomado los colegios electorales, principalmente contra las decisiones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, que no solamente calificaba su elección, sino que además calificaba la elección presidencial cuando se hubiesen podido... ¿Está apagado el micrófono de quién? O sea, sí me escuchan a mí, ¿no? Sí, maestra, sí la escuchamos. Alguien está apagado el micrófono. Me pareció un poco que si estuviese yo diciendo con el micrófono apagado ya me tiraba por la ventana, pero entiendo que hace algún problema técnico de, no sé si leí mal. Liliana, creo que ha de ser algún problema técnico. Quizás si sales y vuelves a entrar, se arregla. Bueno, entonces, en esta reforma también se introdujo esa posibilidad de que la Suprema Corte pudiese conocer a través de un denominado recurso de reclamación las decisiones de los colegios electorales, principalmente del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, por supuestas vulneraciones cometidas en el proceso o la misma calificación, ¿no? de las elecciones. Ya les digo que calificaba no solo su propia elección, sino también la del presidente de la República. Ahora bien, también se acordarán que en este recurso de reclamación siempre ha existido esa duda de si cuando un partido político hacía uso de este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la decisión de la Suprema Corte iba a ser una decisión que tenía fuerza vinculante o si iba a ser únicamente una opinión autorizada. En tanto en cuanto, pues, todas las decisiones, las últimas decisiones las tomaban siempre órganos políticos, y aquí estamos hablando de la participación de un órgano jurisdiccional, la Suprema Corte, ¿no? Varios constitucionalistas mexicanos han sido contestes, es decir, han estado por unanimidad, han considerado que de haber sido el caso, y digo de haber sido el caso porque es que ningún recurso de reclamación tuvo, ¿no? Se tramitó hasta el final, sino que estos recursos fueron declarados o fueron desestimados por infundados en todos los casos, pero la disyuntiva que queda, o la pregunta, mejor dicho, que queda es cuál hubiese sido el efecto de una decisión de la Suprema Corte, si hubiese sido vinculante o no para los colegios electorales, o si, como en el caso del Tricoel, que ustedes se acordarán, los colegios electorales por una mayoría cualificada hubiesen podido hacer caso omiso a la decisión de la Suprema Corte. Pues algunos doctrinarios, como les digo, han entendido que esto era imposible para el caso del recurso de reclamación, en tanto en cuanto estamos hablando del máximo órgano jurisdiccional del país, pero esto queda en la discusión. Lo importante es que en 1977, y a partir de esta reforma, vuelve a existir en México una posibilidad que quedó ahí latente, que no tuvo una concretación eficaz, pero que estaba en la ley, una posibilidad para que un órgano jurisdiccional conociera de los asuntos políticos del país. Y es más, el ex magistrado Leonel Castillo opina que, de haber sido así, si los efectos o si la decisión de la Suprema Corte hubiese tenido un efecto vinculante, nos hubiésemos encontrado entonces en ese momento con la cuna o con el nacimiento del derecho procesal electoral, que no existía en México, puesto que todo lo electoral no podía ser discutido en el ámbito jurisdiccional. Este recurso de reclamación estuvo vigente durante 3 procesos electorales, pero como les digo, los pocos recursos que se presentaron fueron desestimados al haberlos considerado como infundados, ¿no? A portas fueron desestimados, pero ya se empezaba, ¿no? En México a trabajar en esa búsqueda de jurisdiccionalizar lo electoral. Esto es 1977, un siglo después de este amparo del que siempre les hablo, ¿no? Del amparo Morelos, que fue la única excepción
que está antes del surgimiento, ¿no?, del TRICOEL. La única excepción de la imposibilidad de llevar lo electoral ante lo jurisdiccional fue ese amparo Morelos de 1874. Un siglo después se intenta jurisdiccionalizar lo electoral a través de este recurso de reclamación, que queda en la letra, que no llega a tener un efecto material, pero que, pues, al cual se le tiene que hacer siempre remembrancia, porque pues, estuvo ahí fijada la posibilidad. Si ustedes recuerdan, ese amparo Morelos dio lugar, siempre les digo, a la tesis de incompetencia de origen. Eso en México es que es muy importante siempre tenerlo presente, porque es parte, ¿no?, de recordar de dónde vienen, de cuál es la historia en lo político electoral del país, ver los resultados que esto trajo consigo, ¿no? Y luego también compararlo con los resultados que se han obtenido a partir de la incorporación de autoridades, no solo administrativas, sino también jurisdiccionales en lo electoral, autónomas, ¿no?, que están fuera del ámbito de lo político. Si ustedes se acuerdan, amparo Morelos, que da lugar a esta tesis de incompetencia de origen, se produce a partir de la promulgación de una ley de Hacienda de 1873, precisamente en el estado de Morelos. Y aquí el argumento que se le lleva a la Suprema Corte, y digo a la Suprema Corte, es un juicio de amparo, porque en ese momento prácticamente todos los juicios de amparo llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden que los tribunales colegiados de circuito se incorporan en 1950, es decir, que a finales del siglo XIX no existía la posibilidad de un órgano intermedio, ¿no? Prácticamente todos los casos llegaban al máximo órgano jurisdiccional. La Suprema Corte recibe este amparo. El argumento que le llevan es que esta ley de haciendas era una ley que no podía tener validez, ya que había sido emitido o dictada, ¿no? Había sido dictada y promulgada por autoridades ilegítimas. Claro, todo tenía su asidero en este artículo 16 de la Constitución de 1857, en donde se establecía que nadie podía ser molestado en su persona, familia, domicilio o bienes, sino por mandamiento escrito de autoridad competente. La Constitución hablaba de autoridad competente, no hablaba de autoridad legítima. Y es aquí donde vemos también pues, la brillantez que se tienen en muchas demandas, en muchos litigios, la brillantez de darle la vuelta a lo que establece incluso la norma suprema, ¿no? Y de hacerle decir lo que en la letra directamente no dice. La Constitución hablaba de autoridad competente. El argumento que le llevan los que solicitan este juicio de amparo a la Suprema Corte, precisamente para ampararse en contra de esta ley que les causaba agravios, es que esta ley había sido dictada por autoridades ilegítimas. Entonces hicieron el parangón entre autoridad competente y autoridad legítima. ¿Por qué decían que eran autoridades ilegítimas? Pues porque el quórum para dictar esta ley, si no mal recuerdo, en ese momento era de 6, el mínimo era de 6 diputados de un estado, claro, estamos hablando del estado de Morelos, era de 6, y decían, uno de ellos participó en la elaboración de esta ley sin haber renunciado a un cargo político anterior. Tenía un cargo de jefe político de un distrito y no renunció a ese cargo, y la Constitución establecía que para juramentar el cargo de diputado local se tenía que renunciar previamente a cualquier cargo político. Por tanto, dijeron, este diputado no puede integrarse dentro del quórum. Fueron 5, no 6, no cumplieron el quórum mínimo. Y luego también alegaron que el gobernador que había promulgado la ley se había reelecto en contra de la prohibición de la Constitución del estado de Morelos, y que por tanto también era una autoridad ilegítima. Los argumentos entonces giraban en torno a vulneración
de las normas que regían el procedimiento de acceso a los cargos públicos, tanto de los diputados locales cuanto del gobernador. Y por tanto, lo que decían es que estas autoridades eran ilegítimas porque habían sido electas violando las normas que regulaban el acceso a los cargos, y que al ser autoridades ilegítimas, la Constitución decía competente, pero claro, lo cambiaron a legítimo. Al ser autoridades ilegítimas, los actos emitidos carecían de validez. Y claro, la Suprema Corte hizo suyo este argumento y efectivamente dijo que donde la Constitución establecía autoridad competente debía leerse también autoridad legítima, y que esto abría la posibilidad para que a través del juicio de amparo, y digo a través del juicio de amparo porque en México este ha sido la vía reina, ¿no? El mecanismo rey, para conocer de actos contrarios a la Constitución. Recuerden que la acción de inconstitucionalidad no se introduce sino hasta 1994, lo que existía era el juicio de amparo. Entonces, la Suprema Corte hace suyo el argumento y dice, efectivamente, estas autoridades son ilegítimas y, por tanto, son incompetentes para emitir este acto y el acto es nulo. Por eso es que se emite la tesis de incompetencia de origen, que abrió la posibilidad durante unos pocos años, que si no me equivoco fueron 6 o 7, en donde la Suprema Corte dijo, sí tengo la facultad. Esto no había ocurrido en México. Yo les dije que en México el control era político, el control de lo electoral era político. Aquí la Suprema Corte dice, yo tengo la facultad, conforme a este artículo 16, para entrar a analizar el proceso mediante el cual una autoridad ha llegado al ejercicio del cargo. Claro, muchos ministros de la Suprema Corte de ese entonces no estaban de acuerdo con este criterio, con esta tesis de incompetencia de origen, porque entendía que desvirtuaba la labor de la Suprema Corte. Decían, es que vamos a jurisdiccionalizar lo político y vamos a desnaturalizar no solamente al juicio de amparo, sino también a la actuación, ¿no? La naturaleza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esto nos va a permitir conocer todos los procesos electorales, porque vamos a ver si la autoridad es incompetente por ser ilegítima de origen. Ignacio Vallarta era uno de esos ministros y cuando él llega a la presidencia de la Suprema Corte, a través del denominado amparo, donde revierte esta tesis de incompetencia de origen y pues sus argumentos eran precisamente eso, ¿no? Que analizar las cuestiones políticas desnaturalizaba el juicio de amparo, que decidir sobre la legitimidad de una autoridad pues llevaría a analizar cualquier elección. Y dice, esto no es una labor de un órgano jurisdiccional. Y luego, otro de sus argumentos era de que los derechos políticos, decía él, no son garantías individuales, ¿no? Ese era el término con el que se conocían a lo que hoy se denomina derechos humanos, y él establecía, bueno, no solo él, sino una parte de los ministros entendían, y una parte de la doctrina, esta fue una discusión que ya está zanjada, pero en algún momento se discutió sobre si los derechos políticos eran derechos humanos. Y claro, se decía, no son derechos humanos porque no son derechos de titularidad universal. Eso hace que tengan una naturaleza distinta. Y claro, tras esta, la consecuencia es que su protección no se podía dar a través de un juicio de amparo, sino a través de la jurisdicción ordinaria. Hoy día eso está zanjado, ¿no? Sabemos que los derechos político-electorales son derechos humanos de titularidad restringida, y es que nacieron así. Yo siempre también les digo en mis clases que esto tiene pues su origen precisamente tras las revoluciones liberales, cuando se comienza, ¿no?, a introducir la representación política, que antes no existía, principalmente en Europa, ¿no?, cuando se comienza a trabajar por la elección de representantes, y pues se hace a través de un reconocimiento de ciudadanía restringida, ¿no? Ese principio de universalidad del sufragio ha sido un principio que se está construyendo a través de los siglos, no solamente de los años ni de las décadas, de los siglos, y que se introduce en un primer momento con un sufragio censitario que ustedes también conocen. Un sufragio es restringido, ¿no?
y hoy día siguen existiendo, ¿no? Y creo que en algún momento el Tribunal Electoral de México llegará a tener un pronunciamiento en este sentido, porque es un tribunal de vanguardia. Hoy día todavía se sigue discutiendo sobre si, por ejemplo, tiene que seguir existiendo, ¿no?, ese nexo entre ciudadanía y Estado-nación, ¿no?, que solamente tengan derechos políticos las y los ciudadanos. Eso es una cuestión muy trascendente. Ya veremos en la clase de lunes algunos pronunciamientos ligeros que ha tenido el Tribunal Electoral en el sentido de la nacionalidad, pero esto es una cuestión muy trascendente en un Estado mexicano cuya constitución es sumamente nacionalista y en donde los cargos se restringen no solamente al mexicano, sino se dice al mexicano de origen, y todavía se va más allá de ello. Y para determinados puestos se dice, y es que además no tiene que haber adquirido otra nacionalidad. Eso en su momento pudo tener una razón, ¿no?, en México, pero a día de hoy, en el siglo XXI, hay que discutir y hay que analizar si es proporcional, si es conforme al principio de igualdad y al principio de no discriminación, seguir manteniendo estos criterios eminentemente nacionalistas. Pero claro, con esto lo que les quiero decir es que desde luego los derechos políticos no han sido de titularidad universal, y esto no implica que no sean derechos humanos. Son pocos los países, pocos, y creo que en América es Uruguay el único que ha abierto el ejercicio de los derechos políticos a personas residentes en el país que no han adquirido la nacionalidad uruguaya. Y claro, eso es sumamente discutible, es un tema muy conflictivo, pero que hay argumentos a favor y en contra, a favor de eliminar, ¿no?, esa simbiosis que se ha tenido de ciudadanía y Estado-nación, que durante el periodo post-revoluciones liberales tenía un fundamento y que hoy día, pues, podría ser desvirtuado, ¿no? O sea, más aún en nuestra etapa, en nuestra vida eminentemente globalizada, donde las fronteras van quedando cada vez más difuminadas, ¿no? Pero hay argumentos también a favor, puesto que hay muchos sentimientos nacionalistas y hay muchas resistencias a ir abriendo, ¿no?, esa pauta y a reconocer los derechos de participación política, no solo la persona que tenga la nacionalidad por nacimiento, por jus sanguíneo, por naturalización, sino también a las personas residentes. Pero bueno, ese fue uno de los argumentos de Ignacio Vallarta. Esta tesis de Ignacio Vallarta es la improcedencia del juicio de amparo en materia de derechos políticos, que sigue vigente hasta el día de hoy. Esta tesis sigue vigente hasta el día de hoy. A día de hoy, el juicio de amparo sigue siendo improcedente en materia electoral. Esta es una cuestión arcaica del siglo XIX, pero que sigue estando en vigor en México, y que si en México no existiera un tribunal electoral, pues seguirían teniendo esa laguna de protección de la ciudadanía en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos, puesto que el juicio de amparo es completamente improcedente en la materia, ¿no? A día de hoy, el artículo 61 en la fracción 15ª sigue manteniendo, ¿no?, esta improcedencia que viene del amparo ¿no?, de esa tesis. Entonces, el camino, ¿no?, que en México se ha seguido, porque muchas veces nos olvidamos de dónde venimos y simplemente seguimos esas no sé, frases repetidas de, son autoridades corruptas y no han ayudado a la democracia, sino que la han desvirtuado. Pero es que si no existieran estas autoridades autónomas, no solamente en lo administrativo, sino también en lo jurisdiccional, probablemente en México no se hubiese dado un paso hacia la transición democrática, ¿no?, en donde pues ha habido cambio en cuanto al partido político en el gobierno. Eso era imposible durante el siglo pasado, porque veníamos de ese control político, y si quien resultaba electo era quien iba a controlar la elección, pues o sea, yo me pregunto en qué momento los miembros de una cámara iban a decir, sí, nuestra elección fue contraria a los principios y a las normas, y entonces hay que anularla. ¿En qué momento? No iban a hacer en ninguno, ¿no? O que la misma autoridad encargada de organizar los procesos electorales, adscrita a la Secretaría de Gobernación,
ejerciese algún, no sé, ejerciese una labor contraria a los intereses, pues, de quien gobernaba, ¿no? Entonces, de ahí se viene, y de ahí se ha venido transitando en la construcción de un órgano, y yo me voy a centrar en lo jurisdiccional, porque lo administrativo, pues, no es parte de esta sesión, pero de ahí se viene la construcción, o para construir un órgano jurisdiccional electoral autónomo. Ahora, nosotros también sabemos que en el 86 se crea, ¿no?, un primer tribunal de carácter contencioso administrativo que seguía estando adscrito al Ejecutivo, ¿no? Seguía estando adscrito al Poder Ejecutivo en México, aunque tenía autonomía técnica plena. Este es el denominado TRICOEL, ¿no? Tribunal de lo Contencioso Electoral. La Constitución en su momento establecía que este tribunal iba a ejercer un control de legalidad de los procesos electorales. Este tribunal podía anular casillas, pero no podía declarar la nulidad de una elección, y sus decisiones no eran definitivas. ¿Por qué? Porque siempre iban a poder ser controladas por los colegios electorales de cada cámara. Se decía, los colegios electorales con una mayoría de las 2/3 partes, tanto el de la Cámara de Diputados como el de Senadores, pueden pronunciarse sobre las resoluciones que emita el TRICOEL. De este Tribunal Contencioso Electoral, en su momento se pasa en el año 90 a el denominado Tribunal Federal Electoral. Esto tampoco fue gratuito, así como la LOPE tuvo su antecedente en un proceso electoral en el cual hubo un solo candidato. Se necesitaba reforzar la legitimidad de ese gobierno de cara a la comunidad internacional. Imagínense una elección con un solo candidato. Bueno, eso no es algo que hoy no ocurra, ¿no? Cuba tiene elección de un solo partido, y en Nicaragua acaba de haber una elección presidencial donde prácticamente solo hubo un candidato y la oposición toda en la cárcel, ¿no? Entonces, eso no es algo que no ocurra a día de hoy. Desgraciadamente, en México ocurrió en el 76, y para legitimar el resultado de López Portillo se dio la reforma del 77, y sucede algo no similar, pero algo que trae consecuencias similares tras la elección del 88 de Salinas de Gortari. Entonces, para legitimar lo que ustedes saben que sucedió en esa elección, se crean estas dos autoridades en una reforma electoral de 1990. Se creó el Instituto Federal Electoral como un órgano autónomo, permanente, y iba a ser permanente. En las comisiones federales electorales de los años 50 y 70 no eran permanentes, este sí, y ya se establece como un órgano dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y va a ser el responsable de organizar los procesos federales. Y también se crea el Tribunal Federal Electoral, ¿no? El TRIFE, que va a ser un primer tribunal electoral con naturaleza jurisdiccional, porque el TRICOEL era un contencioso electoral, era un tribunal administrativo. Este va a ser el primer órgano jurisdiccional electoral en México. No obstante, el TRIFE iba a tener únicamente funciones de control de legalidad de los procesos electorales. Esto que vamos a ver hoy de control de constitucionalidad no lo podía llevar a cabo el TRIFE, porque en su regulación no estaba establecida esta posibilidad. Este TRIFE de 1990 seguía estando adscrito a los colegios electorales. Sus decisiones no eran obligatorias para los colegios electorales. Fíjense, los colegios electorales hasta el 93 seguían calificando la validez de su propia elección. Los colegios electorales de cada cámara calificaban la validez de su propia elección, y por tanto podían no cumplir las decisiones que emitiese el TRIFE con la votación de las 2/3 partes de sus miembros. Podían desestimar las decisiones del TRIFE. Esto es así hasta 1993, en donde hay una reforma constitucional a partir de la cual se dice que los colegios electorales ya no van a calificar la validez de su elección,
y solamente dejan vigente el colegio electoral de la Cámara de los Diputados para validar la elección presidencial, ¿no? Entonces, ya en 1994, en esas elecciones parlamentarias, el Tribunal Federal Electoral va a ser la máxima autoridad electoral en ese punto, ¿no? De poder calificar la elección, declarar, ¿no? Si fue válida o no la elección de las cámaras. En 1994 es la primera vez entonces que en México se rompe con esa tradición de que los colegios electorales, los plenos de cada cámara calificaran a validez de su propia elección. Ese tribunal entonces se convierte en el 93 en la máxima autoridad electoral, pero claro, sigue teniendo un control de legalidad, no tiene aún un control de constitucionalidad, pero sí hay un progreso, ¿no? Un fortalecimiento en la labor del Tribunal Federal Electoral, de este tribunal jurisdiccional, y ya en el 96 es cuando se da un paso más definitivo, ¿no? Ya sabemos que en el 96 el tribunal pasa a formar parte del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en la materia electoral y deja de denominarse TRIFE, aunque muchas personas le siguen denominando de esta manera, ¿no? El TRIFE fue el tribunal del 90 al 96 y a partir del 96 el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial de la Federación, y a partir de este momento sucede algo también súper trascendental para México, y es que este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo va a poder, como lo hacía el TRIFE desde el 93, calificar la elección de la Cámara de Diputación y de Senadores, no solamente va a poder calificar esas elecciones, sino que también a partir de ese momento y por primera vez en la historia, un órgano jurisdiccional va a calificar la elección presidencial. Y sabemos que Sala Superior es la competente para realizar el cómputo final de la elección presidencial y para llevar a cabo la declaración de validez del presidente electo. Entonces, ese es un poco, ¿no? El camino del cual se viene en México en cuanto a el control de lo electoral. En el 96 ya encontramos por primera vez que la calificación de todos los procesos electorales federales le va a corresponder a un órgano jurisdiccional. Además de esto, la Constitución establecía que para ello el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba a tener la facultad de controlar los actos y resoluciones electorales. Decía eso, ¿no? Y establecía una serie de procesos a través de los cuales se podían controlar estos actos y resoluciones electorales, ¿no? Pero no se decía si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba a poder controlar leyes electorales, que este es un punto trascendental. Si ustedes se dan cuenta, parte de las decisiones más trascendentales y garantistas que ha tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde su primera integración han sido pues, interpretando o controlando leyes electorales, no solamente actos y decisiones, ¿no? O sea, no solamente controlar la constitucionalidad de una decisión de un instituto electoral o una decisión o resolución de un tribunal local o regional, sino que lo importante también es que este órgano jurisdiccional pueda determinar si una norma, ya no voy a decir si solo una ley, si una norma puede ser o no contraria a la Constitución. Esto no lo tiene el Tribunal Electoral en 1996. En el 96, si ustedes leen el artículo 99, en la versión del 96, lo que se decía es que el Tribunal Electoral a través de sus salas podía controlar la constitucionalidad de actos o resoluciones electorales, pero no se refería al control de las leyes. Ahora bien, con relación a las leyes electorales, lo que sí existía en 1996 era la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de controlar a través de la acción de inconstitucionalidad las leyes electorales. Y en este punto, quiero saber si conocen la diferencia del control que se realiza a través de la acción de inconstitucionalidad y el control que realiza el Tribunal Electoral. Sé que hay muchos alumnos que han estado en otras de mis sesiones y pues esos ya se saben. Quizá la clase la podrían dar inclusive mejor que yo, quizá algunos o algunas, pero quien no, quiero saber si saben la diferencia, porque claro, una cosa es que la Suprema Corte, y eso es lo que existe hasta el día de hoy, pueda llevar el control a través de la acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, y otra cosa diferente es que el Tribunal Electoral pueda, a través de los mecanismos de impugnación, de los medios que son de su competencia, controlar las leyes electorales en los casos que le llegan, ¿no?, ante su jurisdicción, y esto lo pueden hacer todas las salas que integran el Tribunal Electoral. ¿Saben la diferencia de estas dos? Porque lo que yo les estoy diciendo es que en 1996 el tribunal ya no es TRIFE, o sea, ya para nosotros es prohibido llamarle TRIFE al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque nosotros sabemos que ese TRIFE fue un Tribunal Federal Electoral que existió entre el 90 y el 96, que era un órgano jurisdiccional, pero que no estaba dentro del Poder Judicial de la Federación, no gozaba de las garantías del Poder Judicial de la Federación. En el 96 sí, ya entra dentro del Poder Judicial de la Federación, pero la Constitución no le reconoce la facultad de controlar la constitucionalidad de leyes en la materia electoral, solamente decía que podía pronunciarse sobre la constitucionalidad de actos o resoluciones electorales. Esto por un lado. Por el otro, a partir de esa reforma del 96, sí se le permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación controlar la constitucionalidad de leyes electorales a través de la acción de inconstitucionalidad. Son dos cuestiones distintas. La Suprema Corte hasta el día de hoy es la única competente para conocer por medio de acción de inconstitucionalidad dirigidas contra leyes electorales. Eso sigue siendo igual hasta el día de hoy, ¿no? Pero sabemos que ha cambiado lo otro, ¿no? Que el tribunal ya puede controlar a través de los casos concretos que conoce, pues, si una norma electoral es o no contraria a la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese control que realiza la Suprema Corte con el control que ahora puede realizar el Tribunal Electoral? ¿Alguien me la puede decir? O sea, ustedes saben que la Suprema Corte se ha pronunciado numerosas veces sobre la inconstitucionalidad de leyes electorales locales o federales. Esto lo puede hacer, ¿no? El artículo 105, fracción segunda, se lo permite, que es la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Me imagino que lo han visto en sesiones anteriores, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia o cuál creen que es la diferencia de ese control que puede realizar la Suprema Corte con el control exacto? Daniel Ulises dice, uno es abstracto y el otro es concreto. ¿Y cuáles son las diferencias, Daniel? Noemí, sí. Gracias, Noemí. Sí, bueno, pues la diferencia es que la acción de inconstitucionalidad, pues su resolución es válida para toda la ciudadanía, bueno, todas las personas, ya que expulsa una norma por ser inconstitucional, y en el caso concreto, bueno, solo es válida para las partes. Exacto, que es lo que sucede, siempre les digo, con el juicio de amparo, ¿no? Ustedes saben que a través del juicio de amparo en México, cuestión que en otros países no sucede, no procede contra leyes, en México sí. Si se controvierte una norma por causar un agravio, pues lo que se hace es que esa norma se expulsa de la esfera jurídica, si es amparo indirecto, del quejoso, de su esfera jurídica, pero sigue estando vigente para el resto. En cambio, cuando ese es el control concreto, ¿no? Siempre les digo, el de la Judicial Review, el de los Estados Unidos de América, para tener un ejemplo, en un panorama mayor. El abstracto es el que se introduce en México a partir de la reforma de 1994,
en atención a ese objetivo que se ha venido teniendo en México de consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional, siguiendo los pasos del modelo europeo, ¿no? Porque nuestra tradición en América ha sido quizá más la tradición del control concreto, al igual que se realiza en Estados Unidos, pero luego se dijo, no, en Europa también hay tribunales constitucionales que realizan ese control abstracto de las normas, pues lo vamos a introducir, lo hacen en el 94, pero en esa misma reforma del 94 se decía, y esta acción de inconstitucionalidad de la que va a conocer la Suprema Corte, en un plazo establecido, ¿no? ¿Cuántos son? 30 días aquí, ¿no? 30 días naturales, creo que dice la Constitución, desde que la norma entra en vigor. No va a proceder contra leyes electorales. En un principio, en el 94 se dijo, el control abstracto no es contra leyes electorales, siguiendo esa tradición en México de que lo político no se podía controlar por la vía jurisdiccional. En el 96 se da el cambio y se dice, además de que el tribunal entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en la materia, además de esto se va a ampliar la competencia de la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad frente a leyes electorales. Y ya se está expandiendo más esa posibilidad de controlar la constitucionalidad en lo electoral. En ese momento solo la Suprema Corte. Pues entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzó a conocer casos y pronto se dio cuenta de que pues le faltaba, ¿no? Era como una mesa de 3 patas, le faltaba una pata a la mesa porque dijo, ok, puedo controlar la constitucionalidad de actos y de decisiones, pero no de leyes. El artículo 99 de la Constitución en el 96 no lo decía expresamente, no lo prohibía, pero no lo decía. Bueno, sí lo prohibía, porque el 105, fracción segunda, es que si ustedes van y lo revisan, dicen que la única vía para controlar la constitucionalidad de las leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y sigue estando eso en la Constitución, que esto debería haber desaparecido desde el 2007, porque esa no es la única vía para controlar la constitucionalidad desde el 2007 hasta acá, pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, en el 96 y tras el 96, el Tribunal Electoral comenzó a recibir casos y comenzó a darse cuenta que le faltaba esa competencia, ¿no? Que le faltaba cerrar el círculo en cuanto al ejercicio de su jurisdicción, porque le llegaban muchos casos, muchas decisiones que se controvertían ante el Tribunal Electoral, y le hace al Tribunal Electoral con todas sus salas. Tribunal Electoral no solamente sala superior, son todas las salas regionales y sala superior. Pronto se dieron cuenta que pues, le faltaba el control de las leyes, el control de constitucionalidad de las leyes. Siempre les digo que hubo un caso de una ley orgánica municipal de Chiapas del 98. Esta ley orgánica de Chiapas decía que una persona que había ejercido, por ejemplo, el cargo de regidor propietario en un ayuntamiento, estoy hablando del estado de Chiapas, es una ley local, decía, una persona que ha ejercido el cargo de regidor propietario puede ser candidato a presidente municipal o a síndico en el siguiente periodo electoral. La ley permitía que una persona que hubiese ejercido un cargo en propiedad en un ayuntamiento para un periodo electoral pudiese presentar su candidatura para otro cargo en el periodo inmediato siguiente. Esto dio como resultado un conflicto en Chiapas. ¿Por qué? Porque el instituto local de Chiapas, el instituto electoral en este momento, el Consejo Estatal de Chiapas, creo que así se denominaba en ese momento, lo que decidió es que en un caso particular, una persona que ejercía el cargo de regidor propietario podía registrarse como candidato a presidente municipal para el siguiente periodo electoral. Dijo sí al lugar porque la ley lo permite. Esto se impugna por un partido político ante el Tribunal Local de Chiapas y el Tribunal Local de Chiapas revoca la decisión del instituto y dice, no, los integrantes propietarios del ayuntamiento no pueden ser candidatos en el periodo electoral siguiente, aunque sea para un cargo distinto,
porque la Constitución Federal en el artículo 115 prohíbe la reelección. Entonces el tribunal local dice, no puede haber, o sea, alguien que ejerce el cargo en propiedad, como un cargo en calidad de propietario, no puede ser candidato en el siguiente periodo electoral. Eso es reelección, eso dijo el tribunal local. Esa decisión del tribunal local es una decisión electoral. Esto se puede impugnar ante el tribunal electoral en el año 98. La Constitución lo permitía. Puede conocer de actos, decisiones, incluso la constitucionalidad de actos o decisiones electorales. Entonces, el caso llega a Sala Superior en un JRC. Llega en un juicio de revisión constitucional a Sala Superior. Y Sala Superior dice, ok, ¿qué es lo que se está impugnando ante mi autoridad? Una decisión del Tribunal Local de Chiapas que dice que esta persona que ejerció el cargo, por ejemplo, como regidor propietario, no puede presentarse para el siguiente proceso electoral para el cargo de síndico o de presidente municipal. Entonces, el caso que le llega a Sala Superior es ese. Ahora Sala Superior dice, ok, aquí tengo un dilema, porque ante mí se está impugnando una decisión del tribunal local, pero es que la decisión del tribunal local está revirtiendo una decisión del instituto local que permitía esa candidatura, porque la ley municipal de Chiapas dice que es posible que una persona que ejerce un cargo en propietario se presente en el siguiente proceso para un cargo distinto. Entonces, eso le llega al tribunal local y dice, aquí, entonces, lo importante, dice el tribunal, es determinar si esa ley orgánica municipal de Chiapas vulnera o no a la Constitución Federal. Pero claro, la Constitución no le permitía al tribunal realizar ese control de leyes en el caso concreto. Es 1998, la versión del artículo 99 es la versión producto de la reforma del 96, que no le permitía controlar la constitucionalidad de leyes, y el tribunal dice, aquí tengo un dilema. O entro a conocer solamente la constitucionalidad o no de la decisión del tribunal local que revierte la decisión del instituto local, solo me quedo ahí, o entro a analizar el problema real, que es esa ley orgánica municipal, que es la que está permitiendo que una persona que ejerce un cargo en propietario se presente en el siguiente periodo electoral para un cargo distinto. El instituto dice que sí, el tribunal local dice que no, y dice Sala Superior, yo voy a entrar a conocer la ley. Y Sala Superior, en este JRC del 98, el 33/1998, decide que la ley orgánica municipal de Chiapas es contraria al artículo 115 de la Constitución, que en aquel momento lo que establecía es que no se podría reelegir, en este caso, los miembros de un ayuntamiento para el periodo inmediato siguiente. Y claro, si ustedes ven aquí, en la interpretación que hace Sala Superior es que alguien se está reeligiendo cuando es un cargo distinto, ¿no? Ya sabemos el criterio a día de hoy, pero en ese momento entendió que era reelección, aun cuando se trataba de un cargo distinto. La ley orgánica municipal decía, es que no es reelección porque es un cargo distinto. Sala Superior entiende que sí y establece que la ley orgánica municipal es contraria al artículo 115 de la Constitución. Entonces, ahí hace un control de constitucionalidad de una ley. La Constitución no se lo permitía, pero Sala Superior dice en esta primera integración, es que yo necesito hacer eso, si no me voy a quedar en las ramas declarando la inconstitucionalidad de actos y decisiones, pero no me voy al origen del asunto, que es la ley que le sirve de base a ese acto o a esa decisión. Y a raíz de eso yo siempre les digo que pues el tribunal comenzó a controlar la constitucionalidad de leyes. La Constitución no se lo permitía, ¿eh? El tribunal emitió incluso una jurisprudencia donde decía que era competente para controlar la constitucionalidad de leyes electorales. También les digo siempre que en el año 2002, en esta especie de guerra de las cortes, que es algo muy común que existe en países con una Suprema Corte y un Tribunal Constitucional. En México no hay eso. En México hay una Suprema Corte que es Tribunal Constitucional y un Tribunal Electoral en el año 2002 que no era Tribunal Constitucional en la materia, no tenía control de constitucionalidad de leyes, pero hay un choque de cortes.
la Suprema Corte comienza a ver que el Tribunal Electoral, desde el 96 hasta el 2002, comienza a emitir criterios que son divergentes a los que ella emitía en interpretación del principio de representación proporcional. Entonces la Suprema Corte comienza a ver que dice, bueno, yo digo una cosa de RP y Sala Superior anda diciendo cosa distinta. Y le llega a la Suprema Corte la contradicción de tesis 2/2000, ¿se acuerdan ustedes de esa contradicción de tesis que tuvo su origen precisamente en la interpretación del principio de representación proporcional, ¿no? Esa contradicción de tesis 2/2000, la Suprema Corte la resuelve en el año 2002. Si no me equivoco, era en relación a la interpretación del artículo 54 de la Constitución para los estados federados. Y el punto es que la Suprema Corte establecía que los estados federados se debían regir por lo que dice el 54 en cuanto a RP, y Sala Superior andaba diciendo que no, que en eso tenía un mayor, cada estado iba a tener un margen, ¿no?, de actuación. Cuando le llega esta contradicción de tesis, la Suprema Corte dice, bueno, es mi momento para sentar mi posición de supremacía jerárquica con relación al Tribunal Electoral. Dice aquí no hay contradicción de tesis. ¿Por qué? Porque la única que puede interpretar o inaplicar, no, controlar leyes electorales soy yo. El artículo 105 me lo permite a mí, el 99 no se lo permite al Tribunal Electoral. Así que aquí la única competente para realizar un control de constitucionalidad soy yo y por tanto mi criterio es el que prima, no hay ninguna contradicción de criterios, porque para eso deberían existir dos autoridades competentes para emitirlos. Entonces, por ese lado la contradicción de tesis ni entra a analizar si había contradicción o no. Lo que sí le dejó claro al tribunal, la Corte en este momento, es que no podía seguir inaplicando leyes por ser contrarias a la Constitución. Y le dice, si sigues inaplicando leyes por ser contrarias a la Constitución, estás violando el artículo 105, fracción segundo. Yo siempre les invito a que vayan a revisar el 105, fracción segundo. Ahí todavía existe un apartado que dice que esta es la única vía, no sé si lo dice con esas letras más o menos, pero dice, esta es la única vía para controlar la constitucionalidad de leyes electorales, es la acción de inconstitucionalidad. Eso hoy día es una labor de depuración técnica, deberían quitarlo, pero no, se ve que no se han dado cuenta que o no les ha interesado dejar esto que es, pues, que no debería estar en el artículo 105, ya no es la única vía para controlar la constitucionalidad de leyes electorales, pero sigue subsistiendo. Y eso es lo que le dice. Y si sigues, dictando criterios distintos a los míos, que soy la única competente, violas la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en el año 2002, la Suprema Corte le dice al tribunal, tú ya no puedes inaplicar, en el caso concreto, leyes electorales, como lo hizo en este caso de la ley orgánica de Chiapas, que eso se lo pongo como un ejemplo, hubo muchos más. Y el tribunal dice, ok, pues se vio en una situación de una encrucijada porque pues, lo ataban de manos y de pies, ya no podía seguir controlando la constitucionalidad de normas en el caso concreto. Y ustedes saben que el tribunal, cuando le dijeron eso, dijo, ok, no puedo realizar control de constitucionalidad, pues voy a realizar lo que hoy ustedes le llaman control de convencionalidad. Y desde el año 2005, por ahí, el Tribunal Electoral comenzó a realizar un control de convencionalidad, comenzó a aplicar directamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comenzó a hacer interpretación pro persona antes de la reforma del año 2011. Siempre se los digo, en esto el tribunal se adelantó años, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay muchos criterios anteriores al año 2011 donde el Tribunal Electoral inaplica normas por ser contrarias a los tratados internacionales. Y bueno, y siempre les digo también que todo esto se zanja con la reforma del año 2007. En el año 2007, pues los políticos en México se dan cuenta que le faltaba la cuarta pata a la mesa del Tribunal Electoral y dicen, ok, en el artículo 99, pues sí hay que introducir ya de manera expresa lo que en el 96 no se hizo,
lo que en el año 2002 la Corte le dijo que no podía seguir ejerciendo sin la autorización de la Constitución al Tribunal Electoral, que es esa facultad de inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Esto existe a partir del año 2007. Esa posibilidad se introduce a partir de esta reforma y a partir de este momento, entonces, el Tribunal Electoral, a través de sus salas, es un tribunal constitucional en la materia. Entonces, en México no hay, como en otros países, como si hay en España, como si hay en Italia, como si hay aquí en Perú, por ejemplo, una Suprema Corte y al lado un Tribunal Constitucional. En México no se optó por esa vía. En México lo que se ha hecho es convertir a la Suprema Corte, al máximo órgano del Poder Judicial, en un Tribunal Constitucional. La Suprema Corte conoce hoy día de cuestiones constitucionales. Las de legalidad no llegan, no es un tribunal de casación como sí lo fue en tiempos anteriores. Hay un tribunal constitucional, pero además de esto, a partir del año 2007 hay un tribunal electoral que es tribunal constitucional en la materia de lo electoral. Entonces hay dos tribunales constitucionales en México. Es algo muy particular, es muy sui generis de la construcción constitucional mexicana. El Tribunal Constitucional de la Suprema Corte sí es la única que tiene el control abstracto. Hasta el momento sí, conflictos de competencia, que son controversias constitucionales, acción de inconstitucionalidad, Suprema Corte, bueno, y algunos juicios de amparo, ¿no? De especial relevancia. Y luego tenemos a un tribunal electoral que va a conocer pues no solamente del control de legalidad, sino de constitucionalidad de leyes, de normas, podríamos decir, electorales. Esto se introduce en el año 2007. Yo les digo que fue consecuencia, ¿no?, de esa sanción que impone la Corte Interamericana en el caso Castañeda Guzmán. ¿Por qué? Porque en el año 2002, cuando la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 2/2000, le dice al Tribunal Electoral, tú no puedes seguir ejerciendo control en el caso concreto de leyes electorales, deja una laguna jurídica que pone en situación de indefensión al justiciable en México. Y eso no se previó. La Suprema Corte creo que no previó dos cuestiones en esa contradicción de tesis. Por un lado, que el Tribunal Electoral, cuando le cerraron la puerta del control de constitucionalidad, iba a ser control de convencionalidad. Creo que nunca se lo esperó, pero el Tribunal lo comienza a hacer desde el año 2005. Por ahí. Y lo otro es la situación de indefensión en la que se dejaba al ciudadano y a la ciudadana en México. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es improcedente en materia electoral y porque la acción de inconstitucionalidad no puede ser incoada por un ciudadano o una ciudadana, y porque le cierra la puerta que el tribunal conozca la inconstitucionalidad de leyes electorales en el caso concreto. Claro, todo esto da lugar al caso Castañeda Guzmán. Esa era una olla de presión que en algún momento iba a explotar en México, ¿no? Castañeda Guzmán se quiere registrar como candidato independiente. El entonces COFIPE decía que solo lo podía hacer a través de partidos políticos. Es una norma electoral. Castañeda Guzmán dice, hombre, es que la Constitución en el artículo 35, fracción segunda, reconoce el derecho de la ciudadanía a ser votado, pero no dice que a través de partidos políticos, con lo cual el COFIPE va más allá de la Constitución, es inconstitucional en ese aspecto, pero no tenía una vía en México para controvertir esa inconstitucionalidad. Castañeda Guzmán se va en juicio de amparo indirecto, ante la decisión, ¿no?, del entonces IFE, y se va en indirecto porque dice, es un acto, pero tiene su base en el COFIPE, que es una norma inconstitucional. ¿Y qué le dice al juez de distrito? Esto es improcedente, porque el artículo 73 en ese momento de la ley de amparo establecía lo que hoy dice el 61, ¿no?, la improcedencia en materia electoral. Se va en revisión ante la Suprema Corte, lo atrae la Suprema Corte y la Suprema Corte le dice es improcedente. Es más, creo que uno de los argumentos de Castañeda Guzmán era la acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte le dice lo que es evidente. Juicio de amparo es improcedente, acción de inconstitucionalidad tú no lo puedes incoar porque los órganos legitimados son los del 105 fracción segunda. Además hay un plazo, cuando se vence ese plazo ya no se puede impugnar por esta vía. Castañeda Guzmán dice, y si me voy al Tribunal Electoral,
en ese momento por JDC, que solamente lo podían incoar los partidos políticos, pero incluso si podía llegar por JDC, ¿qué le había dicho el tribunal? Pues le habría dicho, yo no puedo controlar en el caso concreto si el COFIPE eso no contrario a la Constitución, porque la Corte me dijo en el año 2002 que yo no lo puedo hacer. O sea, este caso fue en el año 2005, ¿no? Y por eso este hombre se va a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana sanciona a México. Y yo siempre les digo, no porque no regulaba candidaturas independientes. Ese es uno de los casos en donde la Corte hace uso de este criterio muy trabajado en Europa por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del amplio margen de apreciación de los estados, ¿no? En esa sentencia, la Corte Interamericana dice, los estados tienen, no lo dice quizá con esas letras, pero dice un margen de apreciación, un margen de actuación para decidir si quieren candidaturas por partidos políticos o mixtas. Eso ya depende de las circunstancias históricas, sociales, culturales de cada estado. Eso es proporcional, dice, es racional que cada estado lo decida. Lo que sí le dice a México es, hombre, es que esta persona no encontró dentro del Estado mexicano un medio de impugnación jurisdiccional, no político, jurisdiccional, rápido, sencillo, breve, inmediato, para la protección de sus derechos político-electorales, que eso está garantizado en el artículo 25 de la Convención. Y por eso sanciona a México, por violación del artículo 25 de la Convención. Y esa es la única sentencia que México ha cumplido hasta el día de hoy de la Corte Interamericana, porque claro, nos gusta citar a la Corte Interamericana, ¿no? Y queda muy bonito si la Corte decidió X o Y. Esa es una de las únicas sentencias que el Estado mexicano ha dado cumplimiento completo y total de lo que ahí la Corte hacía. Claro, el cumplimiento lo hizo antes porque sabía que la Corte lo iba a sancionar. Entonces el Estado mexicano reforma la Constitución en el año 2007 y le dice al tribunal, sí puedes ahora inaplicar leyes contrarias a la Constitución. La sentencia es del año 2008. Se adelanta porque sabía que le iban a sancionar. Ahora bien, si ustedes leen el artículo 99, dice sin perjuicio de lo dispuesto en el 105 fracción segunda, porque ahí está el control abstracto de leyes electorales, de competencia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, con sus órganos legitimados, su plazo y sus efectos. Aquí le dice, puedes inaplicar leyes sobre la materia electoral inconstitucionales. Y lo que le dice es, la decisión se limita al caso concreto sobre el que verse el juicio. Es lo que sucede en juicio de amparo, ¿no? Control concreto. El efecto, si declaras la inconstitucionalidad de una norma, eso es lo que dice la Constitución, el efecto es para el caso concreto. Sin embargo, yo siempre también les digo, en materia de línea jurisprudencial inclusiva, las decisiones en las que el tribunal ha llegado a realizar un control de constitucionalidad no se limitan al caso concreto. Son de efectos generales, aunque en la sentencia no se dice así, pero en la práctica el efecto es que esa norma, esa decisión, no se puede volver a aplicar en ningún otro caso. Esto lo que nos dice es que el tribunal electoral no es un tribunal que se ha encorsetado, no es un tribunal que se ha encorsetado, es más, en muchas participaciones, incluso el magistrado de Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña ha dicho que el juicio de amparo sería muy limitado para el ámbito de lo electoral, que si en su caso se hubiese abierto el electoral, sería un juicio encorsetado porque los efectos solo son para el caso concreto. En cambio, el Tribunal Electoral en la aplicación de este artículo 99, aun y cuando se le dice que el efecto es para el caso concreto, interpartes, en sus sentencias el efecto ha sido erga omnes. En lo práctico ha ido a todos los casos que se encuentren en una misma situación. ¿Es una excepción? Pues yo diría que sí, es la práctica que ha venido haciendo, ¿no? En la práctica, si ustedes leen las sentencias, yo creo que en ninguna de ellas vamos a encontrar esto de, y esta norma se expulsa del ordenamiento jurídico, no lo dice. Pero si le dice, Instituto Nacional Electoral emite un reglamento, yo les voy a comentar algunos casos, ¿no? Emite un reglamento para que a partir de este momento, por ejemplo,
todas las personas que se encuentren en situación de prisión preventiva puedan votar en el proceso electoral 2024, cuando quien llegó a sala superior fueron 2 ciudadanos. Si el control fuese concreto, como en el juicio de amparo, hubiese dicho sala superior, permítanme votar en 2024 a estos 2 ciudadanos a quienes dimos la protección. Y el resto, pues quien quiera votar y esté en situación de prisión preventiva, venga a mí. Claro, el tribunal dice, eso es una pérdida de trabajo, de tiempo, desgaste de la justicia. Y es que es verdad. O sea, en el juicio de amparo es una pérdida de todo el que la protección solamente sea para fulanito y menganito que vinieron ante la jurisdicción a pedir el amparo. O sea, se lo doy a ellos y digo que la ley es inconstitucional, pero es que dejo que la ley perviva siendo inconstitucional en el ordenamiento jurídico. Esa es una anomalía de la jurisdicción constitucional mexicana que viene pues, de manera de antaño, ¿no? Que es la fórmula Otero, ¿no? La denominada fórmula Otero, en donde lo que se quiso evitar es que el gobierno de los jueces, ¿no? El decir, ay, vamos a poner realmente al juez que conoce de amparo por encima del legislador, y si un juez de amparo dice que la ley es inconstitucional, hombre, ¿cómo la vas a expulsar? Claro, ese es, creo, el inconveniente que tenemos en nuestros países, y desgraciadamente es así, ¿no? De ir copiando lo que se hace en otros sin tener el mismo sistema, porque en Estados Unidos la judicial review funciona de esa manera, con control en el caso concreto, porque existe el precedente vinculante, que en México lo van a introducir ahora, se ha introducido hasta ahora. En Estados Unidos hay uniformidad de criterios y se ha evitado eso de que una ley es inconstitucional para Juana y para María, pero es constitucional para Pedro y para todo el resto de ciudadanos. Es una anomalía que un órgano constitucional diga esta ley es contraria a la Constitución y la ley siga perviviendo. En Estados Unidos eso se ha mitigado por el precedente vinculante, pero en México eso no existía. E incluso tras la reforma del año 2011, que se preguntaba, ¿y subsiste la fórmula? Claro que subsiste. Una sola sentencia de amparo no expulsa una norma del ordenamiento jurídico. Lo que se incorporó fue una declaratoria de inconstitucionalidad, que es un proceso distinto. Ahora existe el precedente vinculante y pues va a existir la posibilidad de que la Suprema Corte, a través de un criterio, diga, y esto se aplica para todos los casos. Sí, Lisette. Buenas tardes a todas y a todos. Doctora, tengo una duda. ¿Es estricto que el Tribunal Electoral resuelve sobre la no aplicación de leyes? ¿Solamente se restringe a la materia electoral? Es decir, mi pregunta va vinculada a, en el caso de regidores, síndicos, presidentes municipales, para el ejercicio del cargo, para poder garantizar el ejercicio del cargo, pues se derivan otras leyes, la ley orgánica municipal, el bando municipal de cada municipio, valga la redundancia, y no se pueden aplicar estos también por parte del Tribunal Electoral. Sí, incluso la Suprema Corte ha emitido criterios cuando dice leyes electorales, no significa solo electorales, sino también leyes que puedan tener en lo sustancial, no en la materia, relación con lo electoral. O sea, se ha ampliado incluso eso. O sea, la Suprema Corte incluso ya se ha pronunciado en ese sentido. ¿Qué significa una ley electoral? Ha dicho el criterio no es solamente la LEGIPE o la ley de medios o las leyes locales electorales en sí, sino cualquier otra que pueda tener una relación en la materia, en lo sustantivo con lo electoral. Esas también son inaplicadas por el tribunal. Pero claro, yo sí les llamo la atención sobre eso, ¿no? Eso nos dice que el Tribunal Electoral, desde su primera integración, es un tribunal muy de vanguardia, muy de vanguardia. O sea, el tribunal dijo, yo no me voy a quedar encorsetado. Yo digo que este caso es contrario a la Constitución y va a ser para todos. Ahí les voy a contar yo algunos ejemplos. Entonces, esas son cuestiones que quizá una parte de la ciudadanía no conoce del tribunal. El tribunal aplicó control de convencionalidad, principio pro persona antes de 2011, ya lo venía haciendo el Tribunal Electoral. Una vez que se le permite el control de constitucionalidad, dice efectos para el caso concreto, eso es en general va a ser para todos los casos.
Y bueno, a partir de la reforma del año 2011, pues sabemos que se termina de consolidar en México un control de constitucionalidad, el difuso, ¿no? Yo no entiendo, de verdad que es muy, muy mexicano ese concepto, ¿no? De que se dice que hay un control difuso y luego un concentrado. Yo no sé por qué le llaman control concentrado al juicio de amparo, nunca lo voy a entender. Técnicamente eso no es control concentrado, eso es control difuso. Es que eso no tiene que ver con el modelo europeo. El control concentrado es el modelo europeo de un tribunal constitucional, y si ustedes estudian el amparo en Europa, con la traducción que se haga, porque claro, en Alemania no se llama amparo, pero esa es la traducción que nosotros le damos, eso es concentrado porque lo conoce únicamente el Tribunal Constitucional, que son, si no me equivoco, 16 jueces, creo, en Alemania. Eso es concentrado, ese es el modelo concentrado. En España, el amparo lo conoce el Tribunal Constitucional, es un modelo concentrado, 12 magistrados y magistradas. Y en México le llaman concentrado cuando lo conocen jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito y en algunos casos la Suprema, que eso no es un control concentrado, eso es un control difuso de constitucionalidad. Concentrados, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, eso sí lo tienen concentrado ante la Suprema Corte, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, es concentrado a la mexicana, ¿no? Luego dicen el difuso, que también van a realizar todos los órganos judiciales, que van a poder inaplicar leyes en los casos que conozcan, no solamente por ser contrarias a la Constitución, sino también a la convención, a las convenciones, y ahí ya se hace pues lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero además de esto, pues se introduce ese control de convencionalidad. El tribunal ya lo venía aplicando previamente. Yo les voy a contar algunos casos en donde se deja claro cómo el tribunal venía aplicando esto. Y lo venía haciendo principalmente para maximizar la protección de los derechos político-electorales, que son derechos humanos. Entonces, todo eso es importante tenerlo presente para entender por qué el tribunal ha ido emitiendo determinados criterios, que son criterios de vanguardia. A veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? A veces nos fijamos solamente en cuestiones políticas, que las cuestiones políticas son importantes hasta donde deben ser importantes. Lo político, pues es lo político. Pero esto político que tiene México hoy día no existiría si no hubiesen existido todas estos cambios y estas modificaciones, ¿no? Si no hubiese un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que califica la validez de una elección presidencial, que ya no la califica la Cámara de los Diputados, si no existiese un IFE, un INE, que es un órgano autónomo, ¿no? Independiente, no es una comisión federal electoral adscrita a la Secretaría de Gobernación, probablemente no hubiese gobernado el PAN, probablemente no estuviese gobernando Morena. Entonces, son cuestiones que también hay que tenerlas presentes. Y no solamente eso, si el Tribunal Electoral, y eso creo que es lo que más le importa o le debería importar a la ciudadanía, ¿no? También si el tribunal no ejerciese ese control de constitucionalidad, probablemente pues no se tendrían decisiones que se han tenido hasta el día de hoy. Probablemente no existiría ni el procedimiento especial sancionador, es que eso es de creación del Tribunal Electoral. Imagínense un tribunal para un extranjero, o sea, yo me sorprendí la primera vez que escuché que había un tribunal electoral en México que protegía derechos. Yo dije, ¿qué es eso? O sea, en la vida, un tribunal electoral que tutela derechos, no lo entendía, o como no lo entendía la mayoría de personas que estaban atendiendo a esa conferencia de un magistrado constitucional electoral de México. Como tampoco entendemos que un tribunal crea su propia vía. Es que el procedimiento especial sancionador fue creado a través de una sentencia de la primera integración del Tribunal Electoral para proteger principios constitucionales de los procesos electorales. O sea, el PES es creación de un jurisprudencial. Y hay otras pues, protecciones de derechos que se han ido creando a través de este control de constitucionalidad y de convencionalidad, entre ellos la protección de la niñez. ¿En qué artículo de la Constitución o de la ley está que los niños, niñas y adolescentes deben protegerse en cuanto a su imagen, en cuanto al libre desarrollo de su personalidad, por su participación en spots políticos?
¿Dónde han leído ustedes en la Constitución o en la ley electoral, que se establezca esta garantía? Podemos leer la LEGIPE, podemos leer la ley de medios, no está en ningún lugar. Hay lineamientos del INE, pero claro, dictados a raíz de sentencias, bueno, y de los OPRES, ¿no? Dictados a raíz de sentencias del Tribunal Electoral, porque esto no existía, ¿no? Esta posibilidad no existía, ¿no? Entonces, vemos cómo a raíz de ese ejercicio, si el Tribunal Electoral no tuviese esa posibilidad de controlar constitucional y convencionalmente las normas, pues no existiría esa posibilidad. Esto de la protección de la niñez, que ya son casos en la práctica, ¿no? De cómo se ha llevado a cabo el control, se comienza a hacer a partir de que se crea sala regional especializada. No me acuerdo si fue en una reforma de 2014, ¿no? Fue que se incorpora sala regional especializada. 2014, exacto, que es un momento muy trascendental en México también porque ese procedimiento especial sancionador siempre dice es un procedimiento administrativo electoral, ¿no? Forma parte del jus puniendi de lo administrativo. Pero el procedimiento especial sancionador a partir de 2014 deja de ser un procedimiento administrativo para ser un procedimiento jurisdiccional. ¿Por qué? Porque quien va a imponer la sanción y quien va a confirmar la sanción van a ser salas del Tribunal Electoral, sala regional especializada y sala superior. O sea, es administrativo en su tramitación, en la primera parte. Que eso también se ha discutido si no debería ser ya jurisdiccional, ¿no? Como en el caso del amparo. Se ha dicho, ¿por qué no se hace como el PES, como un amparo indirecto? Eso también creo que deberá ser luego objeto de una revisión, ¿no? Pero en el 2014 se introduce sala regional especializada y el procedimiento especial sancionador es un procedimiento jurisdiccional, ya no es un procedimiento administrativo. Entonces, a partir de ese momento comienzan a llegar casos ante sala regional especializada y uno de ellos es la infancia en los spots electorales. Eso en muchos países ni siquiera se discute, de esos casos que dicen que llegan casi como iluminados por un halo divino ante el órgano jurisdiccional, porque el mismo órgano jurisdiccional tampoco se había planteado esa posibilidad, y el legislador mucho menos, porque eso el legislador nunca lo planteó. Y el caso que llega es este que se resuelve en este procedimiento sancionador central, el 121/2015, se trataba, ¿no?, de un spot que se estaba transmitiendo en el estado de Nuevo León y el partido político que lo había pautado es el Partido Acción Nacional. Entonces, otro partido político denuncia este spot dice primero por violación de la pauta federal, porque dice, esto es para la elección de la gubernatura en Nuevo León y lo andan pautando en la pauta federal, esto es violación de la pauta, pero además llevaban otro argumento que según me cuentan quienes trabajaban en esa primera integración de sala regional dijeron, ¿y esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque dijeron, bueno, además de violar la pauta, viola el artículo 4 de la Constitución porque hay niños y niñas bailando en el spot. Entonces, ¿dónde queda la protección de la infancia? Y claro, cuando llegó este caso, incluso tengo algunos conocidos que eran secretarios de esta primera integración y decían, nosotros no vemos ahí el problema, son niños que están ahí bailando una canción muy bonita de la quién pompó, y pues todo muy bonito, muy divertido, no le vemos el mayor asunto aquí. Pero claro, el magistrado ponente dijo, esto sí tiene tela para cortar, ¿no? Porque el argumento era importante. Era como ese de la tesis de incompetencia de origen que les conté, que le llevaron a la Suprema Corte en 1874. Aquí dicen, bueno, me traen un buen argumento. Los niños y niñas en los spots publicitarios deben tener una garantía. Y más aún cuando es un spot electoral. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la propaganda política electoral va a estar cargado de un tinte ideológico,
¿no? Hay un tinte ideológico que puede tener un impacto en la infancia y hay que otorgarles una especial protección. Entonces aquí, por primera vez, Sala Regional Especializada lo que hace es proteger el interés superior de la niñez. Y esto está tanto en la Constitución como en tanto en la Constitución como en las convenciones internacionales, ¿no? La Constitución, en el artículo 4, establece este interés superior de la niñez y la obligación del Estado mexicano, a través de todas sus autoridades, de velar por garantizar esta protección a la niñez y la satisfacción de sus necesidades básicas. Pero si nos vamos a tratados internacionales, pues encontramos, ¿no?, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también establece estas medidas de protección que se deben dar para los niños y las niñas, por parte de la sociedad y del Estado, y luego hay convenciones específicas, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño también hablan sobre esta protección que se debe dar. Entonces, esto fue un primer caso que llega en donde se dan cuenta de la situación de riesgo. Es una situación de riesgo inminente, puede no haberse concretado, en la que se puede poner a la infancia al salir en spots publicitarios políticos. Hay un riesgo potencial, es lo que se dice en esta primera sentencia, ¿no? Hay un riesgo potencial y ante ese riesgo potencial, del cual también se ha pronunciado en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe dar prevalencia a la protección del menor por sobre la libertad de expresión. Y sobre ese riesgo potencial poco nos damos cuenta, ¿no? De hasta dónde puede impactar en la vida de un niño o niña el aparecer en estos spots. Yo siempre les digo que el niño Yawi, no me acuerdo cómo se pronuncia bien, siempre me confundo, pues es muy pegajoso y en su momento, cuando salió el primer spot, y si yo hubiese sido mexicana, ni lo dudo, hubiese votado por el Movimiento Naranja, porque desde tal vuelta y vuelta la rola dándole vuelta y vuelta es muy pegajosa y uno dice, bueno, el Movimiento Naranja, pero es un menor de edad. Claro, podría parecernos irrisorio, pero ¿qué pasa si este niño luego quiere ser candidato presidencial para otro partido político? Van a decir, no, es el niño del Movimiento Naranja siempre, o el mismo bullying al que se expone, ¿no? El que aparezca un niño en un spot político. Todo esto puede tener una trascendencia y esto es lo que vio Sala Regional Especializada en esta primera decisión, y de ahí, de esa decisión, vienen estos criterios que de alguna u otra manera se han mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Que la garantía para que un niño esté, o sea, no se prohibió definitivamente, que quizá es lo que se debía haber hecho, porque yo no sé qué hacen los niños y las niñas en spot políticos, ¿eh? Pueden hacer uso de otros elementos, no sé por qué un menor, pero pues Sala Superior no llegó hasta el punto y dijo, ok, vamos a emitir algunos criterios que luego van a ser retomados por la autoridad administrativa electoral, y le vamos a decir que si el niño va a participar o la niña en un spot, tiene que tener un consentimiento firmado por el padre y la madre. Ese padre y madre también ha generado conflictos, o por quien ejerza la patria potestad o tutela del menor. Es más, en su momento se decía que esto debía ser ante fedatario público, esto ahora ha quedado revertido. Y luego, la opinión informada del menor, claro, dependiendo de su edad, ¿no? Porque un menor que tienes quizá 8 o 9 años le puedes explicar mejor que va a participar en un spot, que su imagen va a ser utilizada para tal, que a un niño que tiene 1 o 2 años, ¿no? Es más difícil decir que el niño de 1 o 2 años, pero claro, también las convenciones internacionales hablan de la autonomía del menor y de darles esa información. Y por eso es que la Sala Regional Especializada lo incorpora como criterio. Esto dio lugar incluso a esta jurisprudencia, ¿no? Donde se establece los requisitos mínimos que deben cumplirse para que se difundan las imágenes de niños, niñas y adolescentes. Y como les digo, esta es una cuestión muy trascendental. Siempre les pongo el caso que ustedes también ya conocen, ¿no? De Gerald Bartels, el niño que aparece con Hitler en numerosas portadas e incluso en material de campaña del nazismo, y él dice, era un niño de 2 o 3 años, este hombre era amigo de mi tío que tenía un hotel,
Él llegó, pues dijo, este niño representa toda lo que yo entiendo que debe tener la raza aria, se tomó una fotografía conmigo y esto fue utilizado y marcó para toda la vida a este pobre hombre que dice que se le marcó de nazista hasta el último día de su vida. Y claro, esto pues le afectó. Imagínense cómo afecta ahora a los menores con las redes sociales y con la difusión rápida que tenemos, ¿no?, de las imágenes. Por eso es que se le da la protección a los menores. Hubo otro caso que llega, un caso pues también bastante llamativo que llegó en el pasado proceso electoral a sala superior y en este caso que llega, lo que se establece es la utilización de esta imagen por parte de un candidato gobernador de Nuevo León. Y se dice, está utilizando en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram esta imagen por la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down. Y utilizó esta imagen donde aquí aparece la carita, o sea, difuminada de la menor. No es una menor con síndrome de Down con una mujer que aparenta ser su madre. Entonces, esto se impugna. Creo que era el candidato por el PAN, Entonces, otro partido político dice, no, este candidato a gobernador está utilizando la imagen de una menor de edad en sus plataformas digitales sin cumplir con los lineamientos que ha establecido la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque aquí no está el consentimiento, no encontraron el consentimiento de los padres ni la opinión informada de la menor. Y lo que dice el candidato es que esto no podía cumplirlo porque él había descargado, bueno, su equipo había descargado esta fotografía de una plataforma digital en donde hay catálogos de material digital que incluyen fotografías. O sea, él se fue ahí a artagrid.io y dijo, de ahí bajamos esta imagen y pues esta niña ni siquiera es mexicana. O sea, saber de qué país será, está en un catálogo de fotografías que uno puede bajar de internet y a quien yo le voy a pedir el consentimiento. No sé qué opinan ustedes en este caso que se debía hacer, porque el caso llega a sala superior porque se trataba de una elección de gubernatura. Entonces, el caso llega directamente por juicio electoral a sala superior y sala superior dice, bueno, hay unos lineamientos en donde se dice que se debe contar con el consentimiento de padre y madre o de quien ejerza la patria potestad, la opinión informada del menor, pero en este caso esta fotografía se había bajado de un catálogo digital. Esta niña puede ser que ni siquiera sea mexicana, entonces, ¿qué se decide en un caso así? La instancia anterior, el tribunal local, lo que decide es que pues hay unos lineamientos que protegen el interés superior de la niñez y que no importa de dónde se tomó esa fotografía, si tenía un uso no comercial, se tenía que cumplir con los lineamientos que se establecen en la materia. Eso dijo el tribunal local, ¿no? Esto llega a sala superior y sala superior debe determinar si el hecho de que las imágenes de menores de edad se extraigan de una fuente de acceso público exime del cumplimiento de los lineamientos. Sala superior dice que no, que los lineamientos son exigibles, o sea, confirma la decisión del tribunal local, dice incluso respecto de imágenes extraídas de fuentes de acceso público. Queda igual si lo fueron a tomar de un catálogo, si la bajaron de internet, este hombre está promocionando, porque claro, en lo que él subía en sus redes sociales, decía día de síndrome de Down, pero él era candidato para gobernador, ¿no? Y sus cuentas estaban en esa línea de que este hombre era candidato para gobernador del estado de Nuevo León. Entonces dijo, lo está utilizando pues como una naturaleza de promocionar también su candidatura. Y aquí Sala Superior dijo, ojo, y para casos posteriores, más cuidado porque esta menor es una menor con síndrome de Down, con una discapacidad intelectual y por tanto aquí hay un mayor riesgo de discriminación y vulnerabilidad. Nos parecerá tonto porque diremos, bueno, esa niña a saber de dónde es, no sabemos de dónde la tomaron, pero yo creo que en lo que se concreta esto es para qué se utilizan imágenes de menores. Los menores no deberían utilizarse para estos fines, ¿no? Harta ver a gente que llega a la política y desde que entra, día uno, entran a la política cargando un niño.
entran a la política, voy a visitar a los auspicios de los orfanatos donde están los niños. Antes de eso, yo creo que ni sabían si existían, pero siempre utilizando a los menores en cuestiones políticas que si quieren apoyar a los menores no tienen que andar poniendo eso como una forma de hacer una propaganda política electoral. A mi juicio yo iría mucho más allá. Yo prohibiría el uso de la imagen de menores en propaganda política electoral, pero yo no soy magistrada ni lo seré, entonces lo que yo diga da igual, pero la decisión que se ha tenido es debe tener siempre el cumplimiento de los lineamientos. Ahora, un caso también de este proceso electoral, en 2020-2021, este caso fue para la gubernatura de Michoacán, y aquí viene también, era un candidato que venía por candidatura común del PAN, PRI, PRD, y otro partido político impugna, pues se dice, el candidato de candidatura común de PAN, PRI, PRD subió unos videos en donde sale bailando con 3 niños en un escenario. Y no se difuminan las imágenes de los menores, que esa es otra cosa. ¿Quieres utilizar imágenes de menores? Difumina, que no se puede identificar ni la imagen ni la voz del menor. No lo difuminaron y entonces dice el partido que presenta la denuncia, ¿y dónde están los consentimientos de los padres? Entonces enseña el candidato que sí, efectivamente, estos menores sí participaron, que no había sido algo adrede, que había sido algo indirecto. Al final se entiende que la participación de los menores había sido algo planificado. Y se dice, sí tenía el consentimiento, pero solo de las madres, no de los padres. Y ese caso llega a sala superior. Entonces aquí lo que va a la litis ante sala superior en un juicio electoral, porque también era un asunto de gubernatura y esto lo conoce sala superior, es si se necesita el consentimiento de ambos padres, como dicen los lineamientos, porque aquí solo se tenía el consentimiento de las madres, o si por el contrario hay alguna excepción para aquellos casos en donde solamente uno de los padres ejerce unipersonalmente la patria potestad. Esto el tribunal local lo había decidido previamente y el tribunal local había dicho que no existía ningún tipo de excepción en estos casos. O sea, el tribunal local dice los lineamientos hablan de consentimiento de ambos padres, y esto es consentimiento de ambos padres y nada más. No obstante, cuando Sala Superior conoce de este asunto, dice no, el tribunal local valoró indebidamente las pruebas porque pues ahí se establecía que incluso 2 de los 3 menores solo habían sido registradas por sus madres, tenían el apellido solo de sus madres. No había padre, el otro sí lo había registrado el padre, pero la madre decía que se había desaparecido y que ella ejercía de manera unipersonal la patria potestad, y aquí se deja claro por sala superior que hay razones que justifican en algunos casos la ausencia del consentimiento del otro sujeto. Esta sentencia es un juicio electoral en 183/2021 y acumulados. Y bueno, en esa sentencia Sala Superior incluso va más y dice, incluso Sala Superior dice que hay que actuar con perspectiva de género, porque se trata de familias monoparentales, en este caso de mujeres que ejercen en manera pues unipersonal la patria potestad de sus menores hijos, ¿no? O hijas. Y aquí, pues Sala Superior hace un ejercicio de juzgar con perspectiva de género que incluso llega a estimar que hablar de la expresión madres solteras es reiterar un estereotipo de género. Dice, es algo pues que reproduce un estereotipo de género y que debe ser, o sea, la utilización de expresiones en este sentido, dice, debe ser evitada, porque identifica a las mujeres que son madres a partir de una relación de pareja, lo cual las invisibiliza y excluye al no reconocer su autonomía. Considera que hacer este tipo de expresiones, hacer uso de este tipo de expresiones, pues también crea una distinción que constituye una categoría sospechosa de discriminación, puesto que en la sentencia se deja claro que esto se sustenta en un prejuicio social susceptible de generar una discriminación que afecta a las mujeres que son
madres, propiciando, ¿no?, prácticas de exclusión que normalizan su marginación, tal y como había sucedido en este caso, en el que la justificación del tribunal local para decir que el partido político no había cumplido con los lineamientos era exigir el consentimiento del padre cuando las madres habían dejado claro en las pruebas que ellas ejercían unipersonalmente la patria potestad. O sea, estos no son criterios que quedan ahí cerrados para siempre, no siempre están dando lugar a una reinterpretación en cada proceso electoral y como vemos, el caso de la niñez es amplísimo. Yo les doy una pincelada porque es imposible, ¿no?, referirme a todos los supuestos que han llegado tanto a sala regional como a sala superior, pero esto es como el inicio, ¿no?, de cuando se comienza a dar esta protección y luego algunos casos relevantes. Otra cuestión es que la única vez que se ha introducido un formato de lectura fácil ha sido en una sentencia de sala regional especializada, no sé por qué se pone SER, es SRE, Sala Regional Especializada, y es en ese asunto del niño Yoawi, de este spot del año 2018, y es la única vez que Sala Superior, no, en este caso fue Sala Regional Especializada, se usó el formato de lectura fácil, que sí se ha utilizado por los órganos que participan en juicios de amparo, ¿no? Han visto que hay muchos casos de formato de lectura fácil, precisamente para que aquí el infante pudiese entender de qué iba la denuncia y cuál es la decisión que dicta el órgano jurisdiccional. Claro, la sentencia tuvo el modelo tradicional y luego un apartado de lectura fácil. Ahora, otra cuestión u otro aspecto importante que se ha venido trabajando a partir del control de constitucionalidad y de convencionalidad es la identidad de género. La identidad de género es un tema muy sensible, hasta el día de hoy no es un tema cerrado. Creo que va a ser uno de los temas que va a dar lugar a, pues, a mayores criterios en los siguientes procesos electorales. Creo que es el tema pendiente que tiene ahorita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque nosotros hemos venido construyendo pues todo lo que es paridad en atención a los dos géneros que se han construido tradicionalmente, porque el género es una construcción cultural, ¿no? Y nosotros sabemos que los dos géneros que se han venido construyendo tradicionalmente han sido mujer-hombre y se construyen en razón del sexo biológico, no nos equivoquemos. Tenemos esa duda todavía, a mí no me genera ninguna duda, pero claro, eso no se ha zanjado todavía. ¿Quién es mujer? No es mujer solamente la que haya nacido con sexo biológico mujer, y se hace la distinción en mujeres cis y mujeres trans. El Tribunal Electoral esto lo ha dicho ya claramente, no hay ninguna distinción, mujer es mujer, por autoadscripción. Claro, esto no es pacífico y muchos movimientos incluso que han luchado, ¿no?, por los derechos de las mujeres, que no es una lucha en vano, que ha sido una lucha histórica y que hay que reconocerla y valorarla, todavía en eso son reticentes y dicen mujeres, la mujer por razón de sexo. Aquí no tiene que ver el género. Esto quizá puede haber quedado zanjado, pero quedan otras cuestiones vigentes. Miren, la identidad de género crea, ¿no?, un grupo de población en una situación de desventaja con consecuencias de estigmatización y de violencia. La discriminación no es otra cosa que violencia, ¿no?, y es vulneración de derechos. No nos equivoquemos, eso es algo que debemos tener siempre presentes. Dentro de la comunidad LGBTI, Q+, creo que me atrevería a decir que las personas trans o la comunidad trans es la que ha sufrido mayores discriminaciones y violaciones y mayor invisibilización, y esto también en el ámbito de lo político, ¿no? Si bien es cierto, hemos venido trabajando, y esto no es un tema cerrado, en materia de paridad, ¿no? Y sabemos cuál es el camino que se ha recorrido
México es un país paradigma en este asunto. Quizá yo me atrevería a decir en paridad cuantitativa, es un país que es un ejemplo a seguir por otros ordenamientos jurídicos en paridad cuantitativa, que es importante, pero no es suficiente, ¿no? Lo cualitativo y todas las resistencias que todavía siguen vigentes nos hablan de que el trabajo todavía no se ha terminado, ¿no? El camino todavía no se ha acabado. En materia de paridad se ha venido trabajando y se han alcanzado resultados positivos con las barreras y las materias que aún están pendientes. En materia de inclusión de la comunidad LGBTIQ+, hay todavía mucho más camino pendiente, ¿no? Entonces, para entender un poco esto, hay que tener claros los criterios básicos, ¿no? Una cosa es orientación sexual, otra cosa es identidad de género y otra cosa es expresión de género. Lo que se ha querido proteger por parte del Tribunal Electoral a través de sus decisiones en la materia ha sido precisamente esa identidad de género, que es esa vivencia interna, individual del género de cada persona, tal y como la persona lo siente, ¿no? Que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer y que no necesariamente, como lo ha dejado claro el tribunal, perdón, tengo que conectar la computadora. A ver. Y que no necesariamente tiene que ver con la expresión de género. A ver si... A ver. Y que no necesariamente tiene que ver con expresión de género, eso lo ha dicho también el Tribunal Electoral. Han sido muchas las decisiones que se han emitido, es más, yo hasta el momento contabilizo un par, ¿no? Pero la más trascendental es la del asunto de Oaxaca, ¿no? Los datos estadísticos muestran la ENADIS, la encuesta nacional sobre discriminación del 2017, demuestra cómo la comunidad trans sigue siendo objeto de prejuicios pues atentatorios contra la dignidad, ¿no? Si le dan una lectura al ENADIS, pues van a encontrar cómo seguimos siendo todavía pues presos y presas de estos prejuicios y estereotipos que no deberían persistir, ¿no? Y yo creo que las mujeres, quizá en esto me equivoco, pero quizá deberíamos ser más sensibles porque venimos del mismo camino. Es más, es que la comunidad LGBTIQ+ tiene que recorrer prácticamente el mismo camino que se ha recorrido en cuanto a la igualdad en materia de los derechos políticos de las mujeres, prácticamente es el mismo camino. Yo creo que no debería haber esta pugna en sí, porque somos grupos que pues, hemos estado, ¿no?, sujetos a esa discriminación. Pero aún subsiste, yo me alarmaba porque leía que a día de hoy, con el avance de las redes sociales que tenemos, con la globalización en la que vivimos, un 64% de la población que fue encuestada por esta encuesta del ENADIS, mayor de 18 años, decía que no se justificaba que dos personas del mismo sexo vivieran juntas como pareja, y 4 de 10 personas decían que no les gustaría que una persona gay o lesbiana, bueno, no sé yo, si una persona trans ejerciera la presidencia de la República, como si eso debiera tener algún valor al día de hoy. O sea, es eso marcar alguna diferencia, pero todavía seguimos presos de esos estigmas y estereotipos. Entonces, yo les decía que quizá el camino que se tiene que recorrer, y así lo ha dejado un poco asentado el tribunal, es el mismo camino que se ha recorrido en los derechos políticos de las mujeres. Primero, el reconocimiento legal del derecho, que en el caso del voto de la mujer se hizo en el 53, luego, y condiciones plenas para el ejercicio del derecho, y vimos cómo se ha ido trabajando desde el 53 hasta el 93, en donde la participación de la mujer era simbólica, y luego medidas para potenciar la participación política, que en el caso de las mujeres fueron acciones afirmativas que luego pasan al principio de paridad, pero que cuando es paridad horizontal dicen, no, ya no, o sea, no, hombre, quieren paridad 50-50, y que vean cómo le hacen. Ah, no, es que ahora quieren paridad en gubernatura, ya no les gustó, y mucho menos paridad en la presidencia. Pero hay una sentencia que luego vamos a ver el lunes del tribunal donde les dijeron paridad en gubernatura, y Saltillo, Coahuila trae ahorita
una reforma a la Constitución que me encantaría que entre en vigor, en donde van a poner una medida de acción afirmativa que obliga a los partidos políticos a presentar solo a mujeres como candidatas a gubernatura. Claro, con algunas cuestiones que podrían ser mejorables y que yo entiendo que en México quizás se podría aplicar en alguna futura elección presidencial. Entonces, en cuanto a la identidad de género, lo primero que se tiene que hacer es el reconocimiento legal de la identidad de género. En México, a nivel federal, no existe ese reconocimiento legal. Nos vamos a quedar por aquí, ¿no? Solamente, y quizá esto ya se ha avanzado, pero hasta donde yo tengo el dato, solo 14 entidades federativas han aprobado en sus legislaturas el reconocimiento legal de la identidad de género. ¿Esto qué significa? Que la rectificación del acta en los registros civiles del apartado de nombre y género se haga por la vía administrativa y no tengas que ir a lo jurisdiccional a demostrar con pruebas periciales que es necesario el cambio del nombre y del género en tu acta de nacimiento. Eso en México, en la mayoría de los estados, todavía se hace de esa manera, por la vía jurisdiccional. Solo 14 estados tienen la vía administrativa, en donde vas directamente al registro a hacer el cambio. Solamente un estado, Oaxaca, lo tiene para los adolescentes trans. Esto también es un tema muy discutido, ¿no? Si deben tener la autorización de los padres o no, si se tiene que hacer hasta la mayoría de edad, pero bueno, lo importante es que se pudiese hacer desde la vía administrativa sin las cargas que pone la vía jurisdiccional. La Corte Interamericana se ha pronunciado al respecto. Esta opinión consultiva de 24/17 es a requerimiento de Costa Rica, donde le preguntaba sobre la autonomía del derecho de la identidad de género y sobre los efectos del matrimonio igualitario. La Corte Interamericana deja clarísimo los estándares que se deben seguir en cuanto al reconocimiento del derecho a la identidad. Este es un derecho autónomo e instrumental, porque claro, el poder cambiar, yo no me lo imagino vivir así, o sea, con esa opresión, o sea, de ni siquiera poder cambiar mi nombre y mi género y lo que ello conlleva, y en el electoral, ¿no? También, no solo en el electoral, en todos los ámbitos, pero en el electoral, que es el ámbito que nos toca, pues tiene un impacto trascendental. Yo les dejo aquí, pueden consultar esa opinión consultiva, directamente ponen en Google y les sale, pero estos son los criterios fundamentales que establece la Corte Interamericana que se debe seguir para hacer el cambio de los datos conforme a la identidad autopercibida. Deja claro esto, la Corte dice identidad autopercibida, no tiene que haber ningún elemento externo para cambiar la identidad de género. Es más, la Corte Interamericana dijo que la identidad de género no se prueba, es autopercibida. Claro, no dice ningún efecto, o sea, no habla de efecto en lo electoral, habla de lo que se tiene que hacer para el cambio de la identidad en el registro civil y la obligación de los estados de hacer la armonización de todos los registros conforme a ese, para no poner la carga a la persona que tenga que ir de registro en registro a hacer ese cambio. El lunes vamos a ver un poco lo que ha dicho la Corte. Vamos a ver que México todavía está rezagada en cuanto a esto, ¿no? A la armonización de los registros, a la interoperabilidad de los registros. Esto en México no existe, pero sí se han dado pasos por parte del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal para proteger los derechos de la comunidad trans. Lo vamos a dejar aquí porque no me da tiempo de más, no quiero abusar. El lunes veríamos un poco sobre lo que se ha dicho de la identidad de género, sobre el avance en la paridad. Ya les digo yo, no solamente es vertical, sino también horizontal. Esa es importantísima ponerla de relieve, ver un poco sobre el voto en prisión y cómo quedó tras el último ejercicio que hizo el INE, lo de la violencia política y quizá ver algo sobre la doble nacionalidad, porque eso también, miren, dirán, ¿esta porque es extranjera de querer aquí un cargo? No me gustaría entrar en lo político, no nací para eso. Pero sí considero que
hasta para el mismo mexicano. Yo tenía amigos en España y me parecía raro que tenían 10 años ahí y no habían pedido la nacionalidad. Y claro, me decían, no, es que yo no podría optar a ser diputado, senador, tenían altas aspiraciones mis compañeros. Y claro, yo no entendí, decía, bueno, ¿qué dice? Claro, hasta que llegué y vi que si tienes otra nacionalidad, ya no puedes optar a cargos, que necesitas ser mexicano de nacimiento. O sea, eso es algo que no sé si puede subsistir a un test de proporcionalidad a día de hoy, pero bueno. Veremos algunos de esos asuntos el lunes y pues muchas gracias y luego al final yo les paso la presentación para que la puedan tener. Y bueno. Gracias. Bye, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Bonita noche. Buenas noches a todos.